Gracias por tener el deseo de aprender. Y no digo que el que no esté aquí hoy, en la llamada quizá no tenga deseo de aprender, pero la cosa se complica. Hoy vamos a empezar con el módulo de introducción a la programación y a introducción a la programación y base de datos. Ese módulo, me imagino que ya ustedes lo han visto en la plataforma. Como de costumbre, lo primero que haremos es decir presente en la lista. La lista, recuerden que solamente dura 10 minutos, somos pocos. Creo que eso ustedes lo hacen de una vez. Le aviso en unos cuantos segundos cuando la lista esté lista. Una pregunta, profesor. Ajá. ¿Cuál gestor de base se decidieron? Vamos a usar MySQL. Okay. Bien, la lista ya está publicada para que digan presente. Y iniciar con esta mini exposición hoy. Es algo un poco sencillo. ¿Alguno de ustedes ha trabajado ya con base de datos? Sí. Vale. Para la persona que ya haya trabajado con base de datos, va a ser un comido, como dicen. Micrófono, Rainy. Así habla, Rainy, el micrófono, ya te inspirada hoy. Bien, ya dijeron muy presente. ¿Cómo va eso? Ya. Somos 4, hay 2, falta 1. Dijo Franci y dijo Rini presente. Digo Franci, Christopher, falta Rini. Rini, di presente. Bien, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que debemos hacer es que ya ustedes hayan investigado la teoría que está en la plataforma. La teoría le habla más o menos qué es un tipo de datos, qué es la estructura de datos, qué es un CRUD. Ya ahora, en estos momentos, vamos a hacer lo que es más la parte práctica. Vamos a iniciar con la instalación de lo que es MySQL. Para descargar MySQL nos dirigimos a su página. Nos vamos a MySQL Install. Siempre busquen la opción de install y pueden descargar esta versión, pero después luego va a tener que descargar más cosas o descargar la versión completa, que es la que yo descargué. Presionan en download, le dan aquí donde dice no quiero registrarme. Ya si usted quiere registrarse de manera personal puede hacerlo, pero le da a no quiero registrarme y listo, va a empezar a descargar inmediatamente. No lo descargo porque ya yo lo tengo aquí en el escritorio. Una vez en el escritorio le doy black click y es lo mismo, es nest. Siguiente. Le doy privilegio de administrador, esa alerta, porque me dijo que necesita privilegio de administrador para poder instalar lo que es el programa. Este es el manager de la instalación.
te pregunta si tú quieres instalar una versión full, una versión customizada. En este caso, yo lo voy a instalar completo. Y ya si hay alguna cosa u otra que no necesite, lo que hago es que lo elimino. Vamos en siguiente. Siguiente. Esto se deja así por default. Siempre, cuando vayamos a correr o a conectarnos a lo que tiene que ser MySQL Server, recuerden el nombre del puerto, que siempre va a estar localhost y el nombre del puerto. Ustedes pueden editarlo, pero en caso de que lo editen, ya deben saber qué puerto eligieron para su conexión a su base de datos. Por lo regular, se deja default. Y se le da a Next. Aquí nos da unas pequeñas recomendaciones, le puedo dar siguiente. Esto, contraseña que van a colocar aquí cuando se instala de primera vez, deben de aprendérsela, porque a través de esta contraseña es que nos vamos a conectar a través de dbeaver y a través de lo que es ya la página web cuando vayamos a conectar la página web con MySQL. Debemos recordar bien esta contraseña, así que es muy importante que traten de poner algo que no se les vaya a olvidar. Bien, vamos en siguiente. Vamos a que sí, siguiente. Y aquí empieza a lo que tiene que ser la instalación a instalarse. Es un proceso bien rápido, dependiendo de los requisitos que tengan su computadora. ¿Quiénes de ustedes ya lo instalaron o lo tienen instalado? Yo la tenía, se me borró la clave y la voy a instalar de nuevo. O sea, se me olvidó. Sabe que tiene que borrar la carpeta porque si tú lo desinstalas, se te quedan parte de la configuración guardada. Sí, yo lo hice todo de cero, pues yo cambié a Windows 11, yo lo tenía en Windows 10. Bueno. Ok. Bien, una vez aquí finalizó, le da Finish. Hay en ocasiones que le pide reiniciar, hay en ocasiones que no. Y eso va a depender ya de si instala o no. Siempre es bueno que ustedes tengan esto, o sea, que vean que le apareció ese icono de MySQL, por si necesitan realizar cierta modificación o cierto parámetro o algo que no instalaron. Siempre es bueno que lo tengan. Ya si desean o no, lo pueden borrar. Otra cosa que no se instala también por default es la ventana de comando del cliente, lo que tiene que ser MySQL. Aquí le pide su contraseña, obviamente, para poder conectarse. Y aquí yo estoy ya dentro de lo que tiene que ser la shell de MySQL. Puedes hacer un show database para que me liste la tabla. Aquí no en la terminal no se va a ver muy bien, pero cuando lo tengamos ya lo que tiene que ser dbeaver o cualquier gestor de base de datos que tengan, sí lo vas a poder ver un poquito más. Pero si puede tirar el comando aquí, significa que se instaló correctamente. Para instalar dbeaver, en mi caso yo lo tengo instalado. Este es el programa que vamos a utilizar para conectarnos. Usted puede utilizar cualquier otro gestor de base de datos que le guste o el propio que trae MySQL. En mi caso, yo uso dbeaver. Como tengo que conectarme a distintas fuentes de datos, prefiero hacerlo a través de ella. Para descargarlo, el proceso es igual, se va a su explorador, escribe dbeaver y le da a descargar. Y empieza la descarga, luego le da siguiente. Una vez dbeaver instalado, lo siguiente o lo que sigue, lo próximo, es conectarnos a la base de datos.
Aquí hay un iconito. No se aprecia mucho, pero a ver si pongo una lupa. Aquí hay un pingüinito, más o menos. Ese pingüinito pertenece a lo que es MySQL. Eso le quiere decir que se va a conectar a una base de datos MySQL. Aquí siempre aparece, dependiendo de la conexión que usted tenga, el icono de la base de datos a la cual usted se quiere conectar. En este caso, como una SQL, yo la voy a dar en conectar. Si todo está bien, me dice que no está bien. Porque esa conexión que tenía ahí era de una base de datos que estaba anteriormente. La dejo por si a alguno le sale el error, sepa que tiene que crear lo que es una nueva conexión. Esta conexión la pueden eliminar. También Diviver le crea una conexión de ejemplo, que si gusta la puede dejar o la puede eliminar. Para crear una nueva conexión, nos vamos aquí, al icono que está aquí, azulito, que tiene como si fuera un enchufe. Le da un clic, le da a MySQL, que es donde deseamos conectarnos. Un paso importante es, muy importante, que usted descargue los drivers, en caso de que no lo tenga. Le da a The World Driver y Diviver se va a encargar de descargar los drivers de MySQL en caso de que le haga falta. En este punto, en password, poner la contraseña que utilizaron al momento de la creación. Y aunque le pueden dar a finish directamente, a veces es recomendable que teste la conexión a ver si le tira que todo está bien. En este caso, dice connect, o sea, aparentemente todo está bien, le doy a OK, luego le doy a finish y luego le doy a connect. ¿Y cómo usted se da cuenta que está conectado? Vuelvo con la lupita. Para usted saber que está conectado, debe aparecerle ese icono verde que está ahí. En ese icono verde, usted se da cuenta que está conectado ya directamente a lo que tiene que ver la base de datos. Bien, entonces para ver los componentes de nuestra base de datos, lo puedes esparcir dándole clic a la flechita y ver todo lo que contiene. Siempre la base de datos por defecto trae muchas carpetas, muchos protocolos, trae algunos triggers, trae el usuario, obviamente, el usuario con el que nosotros estamos conectados actualmente es el usuario root. Después vamos a aprender a crear usuarios para la base de datos, para la gestión. En este momento estamos conectados con el usuario root y lo siguiente es lo que sigue para utilizar. Se puede crear la base de datos directamente, pero siempre, o lo más recomendable, es hacer un query. Un query significa, vamos a buscar el significado de query o string. Es como quien dice, es donde tú vas a crear los códigos o a poner los códigos para ejecutar una base de datos o para gestionar. En este caso, si yo pongo el show database y le doy a 2 puntos, muchos le dan a F5 o le dan a Enter, pero lo regular es utilizar esta flechita que está aquí. Con esta flechita es donde se puede ejecutar el query, o le deja el mouse arriba y le dice, mira, si tú pulsas control enter, te le va a dejar ejecutar. Y así sucesivamente. En este caso, como yo le he hecho database, me dice que no tengo como ninguna creada, pero sí, hay una creada que se llama sys. Esa sys viene por defecto creada en el sistema. La base de datos sys lo trae tanto MySQL como otras bases de datos. Traen siempre esa base de datos de prueba. Y el comando es show database, es en plural, no database. Entonces aquí está lo que es sys, lo que es platform schema,
Eso también eso lo tienen hasta Mongo, esa base de datos. Mongo es una base de datos no relacional. Ya el domingo, en la clase, hablamos de lo que son la base de datos relacional y la no relacional, un poquito más extensa. Entonces, estas son las bases de datos que traen MySQL instalada de default hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ya lo instalaron? ¿Cómo van con eso? Ya yo lo instalé, profesor. ¿Tienes algún error? ¿Lograste? ¿Qué manager o gestor de base de datos va a utilizar? MySQL. Y también ¿Va a utilizar el propio que trae SQL? No, voy a usar el que usted use, dbeaver. Va a utilizar dbeaver. Sí, mira lo que me sale ahora, le voy a mostrar en compartir. Sí, pero ¿qué te sale en dbeaver o al momento de instalarla? No, a la parte donde usted dice que sale como un command prompt del mismo base de datos de MySQL. Me sale de que show database para verificar si el script, ¿verdad? Si ya está instalada correctamente. Dice de que syntax error, yo creo que por un error, pero por el script. O sea que yo creo que está funcionando. Ok. Descarga dbeaver y conéctate, y cualquier error que te salga lo comentamos al final para ver qué te salió. Ok. Christopher, ¿vas a instalar MySQL o ya lo tienes instalado? Profesor, ahora mismo yo estoy intentando, pero el computador me está dando un problema y estoy tratando de solucionar. ¿Qué te está dando tu PC? A ver si puedo ayudarte. O sea, no, es más como de memoria, yo creo, porque como que se me está apagando, usted sabe. Entonces estoy chequeando eso. Está bien. ¿Y Rainy? No lo tengo instalado, pero estoy grabando la clase para meter mano ahorita porque estoy haciendo una mercancía ahora para mi papá. Ok. Bien. Hoy nosotros vamos a crear una base de datos de ejemplo para una red social. Vamos a crear una parte ahora y como no todos están aquí, vamos a crear la otra parte ya en la clase el domingo. Vamos nosotros a crear la primera parte, que va a ser crear la base de datos, crear la tabla donde se van a guardar los usuarios y una tabla para relacionar esos usuarios entre sí. Bien, para crear lo que es una base de datos de primera instancia, cuando está creada, se usa el comando create database y vamos a suponer que esta red social de nosotros se va a llamar Pulso los domingos. Pulso domingo muy largo. Vamos a poner Pulso de. Ajá, Franklin. Profesor, ya tengo el dbeaver. Una cosa, le doy a conectar con MySQL. Después, server host, localhost en el puerto 3306. Sí, eso está por default. Nada más tiene que poner la contraseña y descargar los drivers. Ok, déjeme testearla. Okay. Dice que tengo que descargar algo. Sí, el driver te pide descargarlo. Dice que está bien. Ok, pues le da a conectar. Pues ya. Ok, siga ahora sí. Bien. Lo primero es crear la base de datos. En este caso, la base de datos que vamos a crear se va a llamar Pulso de, o sea, Pulso de los domingos. Para crear la base de datos, puedo presionar Control Enter para no ir directamente a darle la flechita, sino hacerlo directamente desde ahí. Bien, cuando le doy Control Enter, aquí no me sale ningún tipo de error. Me dice simplemente que fue válido y que se creó. Esto es importante. Esto que dice row nos va a decir cuántas filas fueron afectadas en el código que nosotros ejecutamos. Entonces, en este caso fue afectada una fila que fue la de la creación. Si yo le doy de nuevo a Control Enter, me va a dar un error. Porque me dice que Pulso D ya existe. O sea, la base de datos Pulso D ya existe. Por eso me sale ese error. Bien.
Entonces, luego de tener de crear la base de datos, lo que sigue, a veces la usa por default, pero por lo regular lo que sigue es usar esa base de datos. Para eso se usa un comando que se llama igual, se llama user database o user simplemente y el nombre de la base de datos. Como podemos ver aquí, nuestra base de datos ya se creó. Tiene algunas propiedades como son tabla, vista, index, product, trigger y evento. Eso lo vamos a ir creando al paso. Incluso si le damos y lo expandimos, vemos que no tiene tabla, no tiene trigger y que cada una de esas carpetas están vacías. Esa carpeta la vamos a ir rellenando a medida de que vayamos creando, ya sea base de datos, vayamos creando trigger, vayamos creando vista. Se van a ir rellenando esas carpetas y van a ir apareciendo la que creemos, los objetos o las tablas que creemos. Para crear una tabla se usa un comando igual prácticamente que para crear una base de datos. Create tablet, usuario, pero la tabla hay que definir en este caso qué lleva dentro nuestra tabla. Y nuestra tabla va a llevar el usuario, se supone que tiene un nombre de usuario, tiene una dirección de correo electrónico, tiene un nombre, un apellido, un teléfono, y vamos a guardar la fecha de creación porque es importante y una dirección de correo electrónico. Lo que son textos lo vamos a guardar que sean en varchar. Varchar es un tipo de texto. Varchar es un tipo de dato que guarda texto, que guarda string. Por eso vamos a usar varchar. La teoría explica un poco más de eso, de los tipos de datos, como son varchar, son int, char, null, primary key. Pero a medida que vamos creando, yo también le voy a ir explicando algunos. Voy a ampliar un poquito más la pantalla para que sea un poquito más. Bien, entonces, lo primero que tiene que tener nuestro usuario es un ID. Entonces vamos a crear lo que es el usuario ID. El usuario ID va a ser int, not null, autoincremento. ¿Qué quiere decir autoincremento? Es que cada vez que se crea un usuario o se genera un usuario nuevo, va incrementando un número. Por ejemplo, el primer usuario puede que sea 1 o puede que sea 0, puede que sea 2, dependiendo si ya usted ha creado o ha utilizado autoincremento. En este caso, como es la primera vez, nuestro primer usuario que vamos a crear, el ID que va a tener, va a ser 1. Eso quiere decir autoincremento. Luego el segundo usuario va a ser 2. El del 0 va a ser 3. Y así sucesivamente le va incrementando 1 al usuario que vayamos creando. Entonces, luego vamos a tener un campo que se llame nombre de usuario. Suena bien, aunque puede llegar a confundir. Nombre de usuario va a ser el varchar de 50 caracteres única. Ajá. Sí, profesor, ¿por qué usted le da un indexado? ¿Por qué? No entendí. Como que le da a tab para que coja un poco a la derecha. Eso es buenas prácticas dentro de programación. Eso es lo que me ayuda a leer el código. Pero igual tú lo puedes dejar todo pegado a la izquierda o a la derecha. Pero para darle una mejor lectura al código, yo utilizo lo que es darle el tab. Ok. Yo pensaba que era requisito aquí. No es requisito realmente. Bien, los usuarios tienen que ser not null o porque en una red social o en nuestro curso todos tienen que tener un nombre de usuario
y el nombre de usuario tiene que ser único. También tenemos que tener un email, pero como estamos en español, vamos a poner con un correo. Me aceptar a ese que está entrando, un segundito. Ok. Vamos a tener un correo. Hay personas que tienen correos extensos, por eso vamos a poner igual 50 caracteres. Del mismo modo, no puede no tener correo y va a ser único. Luego, nuestro usuario tiene que tener lo que es un nombre y un apellido. Eso sí no puede ser único porque hay personas que tienen el mismo nombre y hay personas que tienen el mismo apellido. Y por último, nos faltan dos cosas. Va a tener un número de teléfono o un teléfono. Esto puede ser chat. De 10, porque 809 tiene 10 números, nuestros números. Entonces va a tener 10 dígitos únicamente. Ahora, si le van a agregar los guiones, entonces tendría que ser 12. Y eso depende cómo usted tenga como requisito crear la base de datos. Si va a guardar guiones o si no lo va a guardar con guiones, los números. Entonces va a tener fecha de creación o fecha inicial. Eso para guardar al momento en que se creó ese usuario. Eso va a ser un type null y vamos que sea default. Y vamos a ejecutar una función propia de MySQL o de otras gestores de base de datos que se llaman now, que es como ahora. O sea, esto representa el tiempo ahora o el tiempo en el que se creó. Y esta va a ser nuestra base de datos, pero falta algo muy importante. En todas las bases de datos, y más si son relacionales, se necesita un primary key o una llave primaria. Entonces, nuestra llave primaria va a ser nuestro usuario ID. Entonces, ponemos primary key, usuario, vamos a copiarlo. Usuario ID. Y creo que ahora sí está completa nuestra tabla de usuario. Para saber si todo está bien, lo que tenemos que hacer es ejecutarla y ver si nos sale algún tipo de error. Sí, tenemos un error. Vamos a leer el error que nos sale. Dice que la sintaxis está mala en la línea 9. Buscamos la línea 9 y dice, ok. El error es que está dando, o el error que tiene, es que aquí, en esta línea, nos faltó un punto y coma. Perdón, una coma. Porque tiene que llevar coma al final de cada línea. Entonces, si lo ejecutamos de nuevo, dice que no hemos seleccionado la base de datos. Era lo que decía. Hay manejadores de base de datos que inmediatamente tú la creas, empiezas a usarla. Hay algunos que para tú empezar a usarla, entonces, tienes que utilizar el user para seleccionar la base de datos en la que tú vas a trabajar. En este caso, hacemos un user curso de, que es curso domingo, le damos a correr,
ya estamos usando el pulso, la base de datos pulso D, y luego sí procedemos a crear la tabla. Y como ven, no nos tiró ningún error. Eso quiere decir que nuestra tabla fue creada correctamente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Tengo por ahí a Rini, Javier, que llegó ahora, Franklin. Yo lo entiendo ahí más o menos. Vale. Si no hay preguntas hasta ahora, seguimos. Vamos a seguir con lo que es insertar usuarios en nuestra tabla. O, A mí me tiró un error. ¿qué error te tiró? Tengo que nombre de usuario, varchar, not null, at line one position. Auto increment, déjame ver si fue eso aquí. Puede que sea escrito mal, autoincremento. Mira cómo está escrito. Incremento. Espérate, déjame decir esto. Bien. En lo que tú revisas eso, vamos a crear la segunda tabla, que va a ser la tabla de seguidores, que es la tabla donde vamos a relacionar qué usuario sigue a quién. Entonces, para la tabla de seguidores, hace create, tablet, seguidores. Bien, nuestra tabla de seguidores va a tener únicamente dos campos. Va a tener siguiendo, siguiendo va a ser de tipo int, not null, y tú sigues y te siguen. Vamos a ver, siguiendo va a ser a quien tú sigues. ¿Y cómo le podemos llamar a...? Bueno, puede ser seguidores. Bueno, va a ser seguidores, siguiendo, y la otra parte va a ser seguidores. Seguidores. Va a ser igual, int, not null. Ahora, sigue una parte muy importante, que es relacionar los seguidores, o sea, relacionar quién sigue a quién. Y eso lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer utilizando llaves foráneas. Una llave foránea es como una primary key, pero que no pertenece a esa tabla. O no pertenece, exacto, no pertenece a esa tabla. Tú puedes hacer referencia entonces a varias foreign key dentro de una tabla que solamente puede tener una sola primary key. En algunas ocasiones puede tener más de una, pero es muy raro. Siempre tiene una primary key. Sí puede hacer referencia a varias foreign key. En este caso, los seguidores pueden seguirse entre sí. O sea, un seguidor puede seguir a varios y varios seguidores. Un seguidor puede seguir a muchos y muchos pueden seguir a uno. Entonces, por eso vamos a utilizar lo que es foreign key para relacionar lo que son los seguidores. Entonces, foreign key vamos a utilizar siguiendo primero, de siguiendo. Vamos a copiarlo porque a veces, si no lo escribimos del mismo modo, a veces no da problema. Entonces, por lo regular, yo recomiendo copiarlo y pegarlo, así no va a haber ningún problema. Y eso va a ser referencia, referencias va a ser a la tabla usuario y el campo de la tabla usuario al que va a hacer referencia es a usuario ID. Así va a ser la referencia. Entonces, este campo yo me lo puedo copiar porque va a ser prácticamente el mismo para seguidores. Entonces, seguidores
igual va a hacer referencia al ID del usuario. Sí, vamos a tener en este campo una primary key que va a ser la combinación de seguidores, de seguido y seguidores. Va a ser nuestra primary key de esta tabla, porque ese valor no se puede repetir, no muta. O sea, un seguidor cuando sigue a otra persona no muta eso, porque los ID o los seguidores o cada ID de seguidor es único. Por eso el valor no muta, siempre va a ser el mismo. Por eso se puede hacer referencia a que el primer kit de esta sea la mezcla de los dos ID. Entonces, si sombreo mi tabla y la ejecuto, hay un problema aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice error MySQL check manual code set versión síntesis. El primary key. No, Dice primary key. Siguiendo o use ID. Tiene que ver, es algo con el kit, pero de foreign key. Foreign key. Tiene que cambiar la N por la G. O sea, invertirlo. Ok, que lo escribí mal. Así. Y abajo el primary. Que escribió primary fue. Primary. Gracias. Vamos a ver si ahora sí. Creo que sí. Foreign. Foreign. Creo que hace. Vamos a ver. Bien, exactamente. Estaba bien escrito, bien invertido lo que es la G por la N, y abajo, en vez de primary, tenía primary. Gracias. Entonces, tenemos nuestras dos tablas creadas. Para verla aquí en la parte gráfica, los contraemos, lo vamos a refrescar. Y una vez ya refresque y lo esparcimos, aquí están las dos tablas. Está la tabla seguidores y está la tabla usuario. Si queremos, de cierto modo, borrar lo que es la base de datos, eso en una empresa casi nunca va a pasar que alguien nuevo tenga acceso, podemos decir, a ciertos comandos. Ya hay comandos que se bloquean, que es tanto el drop como el delete, porque se ha dado casos que en empresas se han borrado o se han perdido los datos. Para borrar la base de datos, utilizamos lo que es el Browse Database y ponemos el nombre de la base de datos. Curso de. Entonces, si yo ejecuto esto, puede que dé un error. Vamos a ver si lo da. Y puede que no. Si dale para explicarle, a ver. Bien, en este caso no dio error. Pero hay veces que cuando tú intentas borrar una base de datos por primera vez, puede que a esa base de datos no existir o nunca ha sido creada, te diga que la base de datos no existe. Y obviamente no existe porque no se ha creado. Por eso siempre es bueno utilizar el prefijo if existir. O sea que si existe, créala. Pero si no existe, entonces simplemente dale para allá. Siempre es bueno tener esto. Si existe, tanto a la hora de borrar una base de datos como a la hora de borrar una tabla. En este caso, si yo lo ejecuto, va a dar un error porque, si dio un error, dice que no existe, porque yo no la he creado, solamente que no lo marcó en rojo. Vamos a ver si yo quito la condición, si marca el error en rojo. Vamos a tratar así.
Sí, bien. Si no tiene la condición, aquí no aparece aquí el error en rojito, que eso pueden tomarlo en cuenta. Puede que si estén borrando una base de datos y si tienen la condición, va a decir, pero no está dando error porque no se ve rojo. Pero siempre va a salir un output, que es una advertencia, para decirle, sí, mira, intenté borrarla, pero no existe. Entonces, si yo lo puedo ejecutar de nuevo, vuelve y da el output, porque la base de datos no está creada. Entonces, puedo seleccionar mi base de datos y crearla de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo creo mi tabla de seguidores primero que usuarios? Vamos a ver. No dice, bueno, nos da un error primero porque no estamos usando la base de datos y ya la habíamos borrado. Entonces tenemos que volver a utilizar la base de datos. Una vez utilizando la base de datos, si ahora yo sombreo la parte de seguidores y lo ejecuto, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque estamos haciendo referencia a lo que es el usuario ID, y el usuario ID no existe porque la tabla usuario tampoco existe. Eso deben de tomarlo en cuenta también. Hay veces que el orden como crear las tablas, a veces por alguna razón creamos una tabla arriba o una abajo, o no tenemos un orden de crearla, y eso puede que dé problemas. Entonces lo mejor es crear las tablas en el orden en el que las mismas se van a relacionar. Entonces ahora sí, si yo ejecuto mi tabla usuario, si la crea, dice que no hubo fila afectada porque no estoy introduciendo datos. Si creo mi tabla seguidores, igual de modo la crea y no hay filas afectadas porque no estoy introduciendo datos. Entonces ya están mis dos tablas creadas. Si yo quiero borrarla, tengo que puedo utilizar el delete o puedo utilizar el drop para borrar la base de datos completa. O sea, puedo utilizar también una opción que es con delete. Esa la vamos a ver allá en el curso, para no darlo todo aquí, ya que faltan muchos estudiantes. Bien, ya tenemos nuestra dos tablas creadas. ¿Qué nos falta? Nos falta ingresar usuario. Por ejemplo, vamos a ingresar usuario en nuestra tabla seguidores, y ya el domingo vamos a ingresar en nuestra tabla usuario, perdón, porque es la primera que debe tener datos, y ya el domingo insertamos datos en nuestra tabla seguidores. Bien, para insertar datos en una tabla se usa el comando insert into. Eso quiere decir insertar datos, pero a la hora de insertar datos tiene que pasarle el nombre, hacer referencia a dónde quieres insertar los datos. Entonces, donde queremos insertar los datos, obviamente, es en la tabla usuario. Por eso me lo copio para hacer referencia bien al nombre. Entonces, sigue lo siguiente. Ok, yo quiero insertar datos en esa tabla usuario, pero ¿cuáles campos yo quiero afectar? Eso se lo pasamos entre paréntesis. Los campos que queremos afectar. En este caso, no podemos afectar el ID porque se autoincrementa. No podemos afectar el primer key porque hace referencia al ID. Y no podemos afectar el campo fecha inicial porque se va a tomar automático. Entonces, los campos que necesitamos son nombre de usuario. Lo podemos poner en mismo orden, siempre es bueno también, o recomendable, nombre de usuario, porque a la hora de insertarlo, tienen que insertarlo en ese mismo orden, porque si hay un campo que es de 10 y tú intentas insertar un dato de 50, no lo va a tomar, y ese error puede estar en que puso el orden mal o lo está insertando de una manera que no es como la correcta. Bien, tenemos nombre, correo, nombre de usuario, tenemos entonces nombre, tenemos apellido y tenemos por último teléfono. Entonces, yo le estoy diciendo, insert into, quiero insertar datos en la tabla usuario
en los campos, usuario, correo, nombre, apellido y teléfono. Entonces, nos sigue. Nos sigue otra cosa. Y es el values. El values. El values no es más que esos datos que queremos insertar en nuestra tabla. Algo muy importante que deben de saber es el tipo de datos. Por ejemplo, en un campo que sea int, tú no puedes introducir string. Perdón. Pues sí, en un campo que sea int, tú no puedes introducir string. Por ejemplo, aquí no tengo un ejemplo palpable porque todos son varchar, que son string, número de teléfono char, pero el char te acepta tanto caracteres numéricos como números, pero ya veremos un ejemplo más adelante cuando estemos creando los seguidores. Entonces, el nombre de usuario de mi primer usuario va a ser Sorido. Entonces, ¿qué más yo necesito? El correo. El correo igual es string. Voy a poner sorido @sorido.com. Luego, ¿qué necesito? Necesito un nombre que va a ser Ángel. Y necesito un apellido que va a ser Soriano. Y luego necesito un número de teléfono. El número de teléfono, como dije, el campo de char, al ser char, puede aceptar tanto texto como números. Si no me equivoco, vamos a probar. 809-000-0000. Para yo insertarle datos a esa tabla, yo sombreo mi query o mi código y le doy a ejecutar. Y si ustedes se fijan, aquí le dice, mira, hay una fila afectada en tu tabla. Eso quiere decir que los values o los campos que yo le puse aquí, los valores, fueron introducidos a mi tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar este código? Me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? Porque el campo nombre de usuario, como dice aquí arriba, o especificamos aquí arriba, tiene que ser único. Por eso me da un error. Porque Sorido no puede estar introducido dos veces dentro de la base de datos. Debe haber un solo Sorido. Y lo mismo pasa con el correo. No pueden haber dos Soridos dentro de la base de datos. Debe haber un solo en este caso. Si hay plataformas que con el mismo correo, quizás tú puedas tener dos usuarios, pero son muy pocas las que lo permiten. Sí he visto la posibilidad de que con el mismo correo tú tengas dos usuarios. En este caso, como el campo de nombre de usuario, el campo correo es único, no me va a dejar crear Sorido nuevamente. O sea, si yo intento introducir Sorido nuevamente, de ejecutar, me va a dar un error. Ahora, si yo cambio y pongo aquí Sorido 01 y pongo que el correo es Sorido 01 y ejecuto nueva vez, entonces sí me dice que hay una fila afectada. Para ver mis usuarios que están en mi fila, uso el código select. El asterisco significa todo. El CLS es como tráeme todos. Tráeme todo lo que está dentro o from o donde en usuarios. ¿Qué quiere decir? Seleccióname todos los usuarios de la tabla Sorido. Si yo sombreo mi código y lo ejecuto, me dice que aquí tengo dos campos o dos filas. Podemos decir que el Sorido 01 y el Sorido 02. Y si podemos ver el USID, está el 1 y está el 4. ¿Por qué está el 1 y el 4? No está el 2 y el 3. Porque yo intenté inyectar dos veces a Sorido 0 y él generó ese ID, pero no llegó a inyectarlo en lo que es nuestra tabla. Por eso lo vuela. Hay formas de editar ese ID que se perdió
y asignárselo a alguien más. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo claro. Bien. Muchachos, pregunten. Entonces, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí para el video no se haga tan extenso y poder subirlo a YouTube. Nos vemos entonces el domingo en la próxima clase. Perfecto, profesor. Feliz resto de la noche. Vale, feliz resto de la noche a todos. Bye, profesor, tan bueno que estaba la clase, ahora hay que dejarla. Sí, pero así es la vida. Para la grabación.